Estaba triunfal este equipo con el número 1 en la portería, Raúl Orbañanos. De la cancha a los micrófonos. Pero que sigue, le va a pegar. ¡Uy! Cayó justo en el palco de al lado de los japoneses. Que se mantiene ese mismo criterio. Para mí ese no puede ser marcado como penal, aunque haya un contacto. Porque solo un jugador sabe qué pasa dentro del terreno de juego. La fórmula es Orbañanos. Hoy es viernes 24 de abril del 2026 y en la Fórmula esta es la agenda deportiva del fin de semana. Última llamada. Esta noche inicia la jornada 17 de la Liga MX con la que culmina la fase regular del Clausura 2026. A las 9 p.m, el Puebla y el Querétaro se despiden del torneo en el Estadio Cuauhtémoc. Se define la liguilla. En duelos claves de la última fecha en la Liga MX, mañana el Pachuca recibe a los Pumas a las 5 de la tarde. A las 7 p.m, Toluca ante León y la visita de los Xolos a Chivas. Y a las 9 de la noche, el América recibe al Atlas en el Azteca. Lucha por la Liga. En la Premier League está en marcha la jornada 34 de 38, con el Manchester City y el Arsenal empatados en puntos en la cima de la tabla. Mañana los Gunners reciben al Newcastle a las 10:30 am. La Gran Carpa cubre la capital. En el béisbol de Grandes Ligas, mañana el estadio Alfredo Harp Elú se viste de gala con la disputa de la Mexico City Series entre los Padres de San Diego y los Arizona Diamondbacks a las 4 de la tarde. Por la siguiente ronda y en los playoffs de la NBA, en este momento los 76ers reciben a los Celtics en el juego 3 de su serie. Más tarde, Rockets ante Lakers a las 6 p.m. y Trail Blazers frente a Spurs a las 8:30. Con esto y más, inicia ya la Fórmula Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. ¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos! Buenas tardes, bienvenidos, viernes, gracias a Dios es viernes, y bueno, son las 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, programa muy completo de lo que viene para el día de mañana en la Liga MX, donde quizá el partido, bueno, no quizá el partido que más llama la atención es el de el Pachuca contra Pumas, se juega en el segundo lugar, América puede meterse, parece que hay muchas posibilidades de entrar, juega contra el Atlas, en fin, muchísimo para platicar el fútbol internacional. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Mañana arranca la Mexico City Series, los Padres de San Diego y los Diamantes de Arizona, sábado y domingo en el Alfredo Harp Elú. Eventazo sin duda. Carlos Alcaraz anuncia que no juega ni Roma ni el Roland Garros. No juega Roland Garros Carlos Alcaraz. Duro golpe para Carlos Alcaraz y para la organización. Y hoy en el fútbol internacional, Raúl, el Real Madrid empata 1-1 con el Betis de Sevilla. Le empataron al Madrid al minuto 92. Si buscaba pelear por la Liga todavía, me parece que con esto se va a despedir. Sí, matemáticamente tiene chance, pero el Barcelona prácticamente es el campeón de España, aún faltando varias jornadas. Aquí en México se juega la última jornada. Cada temporada decimos lo mismo. ¿Por qué no se juegan en el mismo horario? ¿Por qué no se juegan? Es más justicia deportiva si se jugaran en el mismo horario. ¿Sabe usted por qué no se juega en el mismo horario? Porque no les conviene a las televisoras y entonces las televisoras pues comercializan en lugar de un solo evento, varios eventos. Pero bueno, pues vamos a ver si ahora que vienen los cambios en la Liga MX, esto finalmente se da. Pero por lo pronto nos preparó un reportaje Ángel Ricalde de los que pueden meterse a la liguilla. Adelante, Ángel. 5 equipos con boleto en mano y 5 más en busca de los últimos 3 lugares. Así arriba la jornada final del Clausura 2026, que terminará de definir la clasificación general y los últimos invitados a la liguilla. En lo más alto, con 35 puntos, las Chivas dependen de sí mismas para asegurar el liderato, recibiendo a unos Xolos que, ubicados en el 9º puesto, necesitan sumar y esperar resultados para colarse entre los primeros 8. Por su parte, Pachuca y Pumas se enfrascan en un duelo directo
que definirá el subliderato. El equipo de Efraín Juárez incluso podría arrebatar el primer lugar de conseguir una victoria en el Hidalgo y combinarse esta con una derrota del Guadalajara. En el cuarto puesto, Cruz Azul intentará romper una mala racha y mejorar su posición recibiendo al Necaxa, mientras que Toluca depende de sí mismo al recibir al León para mantenerse en el quinto puesto y evitar ser rebasado por las Águilas. Con 25, 23 y 22 puntos en la sexta, séptima y octava posición, América, Atlas y el por ahora último clasificado Tigres buscan amarrar su lugar en la liguilla. Águilas y rojinegros lo harán a través de un duelo directo en el Azteca, mientras que los de San Nicolás de los Garza reciben al ya eliminado Mazatlán. Finalmente, con 22 unidades en el décimo puesto, el León busca un milagro en el Nemesio 10, obligado a esperar tropiezos de Xolos, Tigres o Atlas. Así, culmina la primera fase del torneo mexicano, que terminará de definir a los 8 clasificados rumbo a una atípica fiesta grande, debido a la ausencia de seleccionados nacionales por la Copa del Mundo. Para la Fórmula es Ángel Ricalde. Bueno, así las cosas, se juega mucho esta jornada. Por cierto, no hay play-in, ya se sabía desde hace mucho tiempo. Y también, por cierto, la liguilla empezaría el próximo fin de semana. O sea, no se jugará como era costumbre entre semana y luego fin de semana. Serán partidos de fin de semana solamente. Y esto influye también porque se juega la próxima semana con CONCACAF. Y hay 2 equipos que están metidos ahí en CONCACAF, que todavía uno ya está calificado Toluca, el otro puede calificar Tigres. O sea que con todo esto, este es el panorama para el fin de semana, Raúl Eduardo. En la tabla van a pasar muchas cosas porque hay muy pocos puntos de diferencia todavía entre todos los equipos y puede haber muchos movimientos. Decías que se juega en el segundo lugar Pumas y Pachuca. Pachuca, si gana, pasa Pumas. Si Pachuca llega a perder, puede perder el tercer lugar con Cruz Azul. Toluca puede pasar a Cruz Azul, América puede pasar a Toluca, puede haber muchos cambios todavía. Pero yo digo, a mí sí me gustaría hacer énfasis, Raúl, es increíble que la gente de la liga y por supuesto quien tomaba las decisiones no se dé cuenta de lo que puede influir deportivamente el hecho de que no se juegue todo a la misma hora, ¿no? El domingo juegan Cruz Azul contra Necaxa y juega Santos contra Rayados. Cruz Azul ya está dentro, vamos a suponer que ahí no pasa tanto, más que Cruz Azul se juega una posición en la tabla. Pero América sale mañana a las 9 de la noche sabiendo si ya está dentro, si no está dentro, si empatando pasa, si hay que ganar para pasar a Toluca, porque puede ser que ni Xolos ni León ganen, y puede ser que salga a jugar el partido contra el Atlas ya calificado, lo mismo que el Atlas, ¿no? Eso deportivamente y en una liga coherente no puede ser, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, porque esto en determinado momento puede influir hasta para cambiar tu alineación, ¿eh? O sea, ya estoy calificado, estoy en el cuarto, muevo las alineaciones, deportivamente deja mucho que desear. Ahora, en lo futbolístico está interesante, ¿no? Lo que puede pasar y lo que se va a venir este fin de semana. ¿Por qué? Porque se juega el liderato, aunque es muy complicado, todavía Chivas puede perder el liderato. Se juega el segundo lugar, se juega calificaciones a la liguilla. Y todo esto, bueno, pues hace que venga interés, ¿no? Ver si el América, después de 2 partidos jugados, donde mejoró notablemente, pues puede repetirlo ante el Atlas, ver qué pasa con Toluca, que parece que viene abajo. Aunque Toluca me da la impresión, Raúl Eduardo, que jugando contra el León, yo creo que va a ir con equipo alterno, ¿eh? Sí, yo también lo creo, Raúl. Toluca ya sabemos que le está apuntando más a la CONCACAF. Sabemos que buscará los 2, sin duda, pero sí le está apuntando más a la CONCACAF. Y yo también creo que jugará con equipo alterno. León, que tiene que ganar sí o sí en Toluca si quiere aspirar a clasificar y ver qué pasa con otros resultados, ¿no? El Pachuca contra Pumas me llama mucho la atención. Va a ser un juegazo. Pachuca necesita ganarle a Pumas para ser segundo lugar. Pumas con el empate tiene para ser segundo lugar de la tabla. Y Pumas también, esperando por ahí un milagro, una derrota de Chivas contra Xolos, podría ser líder general del torneo. En fin, una jornada muy, muy interesante la que tendremos, digo, sobre todo mañana, ¿no? Vamos a dejar a Chivas fuera. Lo dejo fuera porque ya prácticamente va a tener el primer lugar, ¿no?
Pero atención, Pachuca y Pumas no los esperábamos para el segundo lugar y la verdad están haciendo un gran torneo los dos equipos dirigidos por Efraín Juárez y por el señor Solari, que ha hecho muy buen trabajo. Y bueno, pues ahora en un partido se juegan lo que nadie pensó, porque ninguno pensamos, al menos yo no, y me parece que mucha gente, muchísima, que Pachuca y Pumas pudieran jugar el segundo lugar. En fin, hacemos una pausa, regresamos. En la Liga MX. La última jornada del Clausura 2026 comienza esta noche en Puebla cuando los camoteros reciban a Querétaro. Para mañana en Hidalgo, los Tuzos reciben a Pumas, mientras que en el Universitario de Nuevo León, Mazatlán visita a Tigres. En el Nemesio 10, Toluca recibe a León, mientras que en Guadalajara el Rebaño Sagrado recibe a Tijuana. En la cancha del Estadio Azteca, Atlas visita a América, mientras que en el Olímpico Benito Juárez, San Luis visita a Bravos. Para el domingo en la comarca lagunera, Rayados de Monterrey visita a Santos. Y la jornada se cierra en el Estadio Azteca cuando Cruz Azul reciba a Necaxa. Pamela cayó al suelo por el puñetazo de una compañera de su escuela en Zárate, en la provincia de Buenos Aires. La niña de 13 años fue hospitalizada. Hoy debe ir al neurólogo porque sufre convulsiones y cualquier ruido le duele en los oídos y la cabeza, relata su madre. Sé que le hacía mucho bullying también, porque le mandaba por el Instagram, pero yo no sé por qué tanta agresión, no entiendo. Y es un golpe más, esta vez que me la golpearon la última vez, un golpe más me la matan a la nena, porque me dijeron en el hospital. Ella recibía un golpe más, te la mataban. El ataque, ocurrido en marzo pasado en esta escuela pública de Zárate, no es un hecho aislado en Argentina. 2 semanas después, en San Cristóbal, pequeña ciudad de la provincia de Santa Fe, un alumno de 15 disparó a mansalva en su colegio y mató a otro de 13 años. En Zárate, las madres no se sorprenden. Acá en la escuela viven cagándose a palo. Siempre hay pelea. A mi hija me la habían rajado la panza acá. Después, bueno, la saqué de esta escuela por ese motivo. La juventud de ahora es como que para ellos es como una satisfacción, no sé, porque se filman. Con la responsabilidad de los padres también. En simultáneo con el crimen de San Cristóbal, se viralizaba en redes una pelea con navaja de 2 adolescentes dentro de este colegio evangélico de Zárate. En esta ciudad portuaria e industrial de 110.000 habitantes, las autoridades ensayan explicaciones. A través, por ejemplo, de Instagram, suelen conectarse los chicos, los alumnos, los estudiantes, con distintos grupos que instan e incitan también a todo esto. En el sindicato docente lo atribuyen al malestar económico y los discursos de odio. Hay un desfinanciamiento histórico en las áreas que tienen que ver con, no solo con la educación, pero principalmente, sino también con los organismos que deben regular este tipo de situaciones. Estudiosos de la violencia en escuelas advierten que el agresor de San Cristóbal además participaba de chats globales de Telegram y Discord que promueven masacres escolares. Ya no podemos hablar solamente, como ha pasado en las últimas décadas, de bullying. Tenemos que hablar de aspectos de familia, disfuncional, de salud mental, de la misma gestión de las instituciones educativas, que es muy pobre. Y luego, bueno, todos estos otros fenómenos que tienen que ver con redes sociales, sobre todo redes sociales de odio. El caso de San Cristóbal también ha fomentado los cuestionamientos a la flexibilización de la tenencia de armas de fuego que ha adoptado el gobierno de Javier Milei. Si va a haber flexibilización, sea para determinadas personas puntuales, con una mayor exigencia de lo que se está pidiendo, y que eso se haga a partir de la base de lo que se sabe que se tiene, porque lo que genera esto es más armas. El 28% de los alumnos secundarios de Argentina dice haber presenciado violencia en su escuela, frente al 22% en 2019. Noticia de última hora, la fiebre futbolera ha invadido el país. Y esto apenas comienza.
Petsa, activa el enlace. John, los visuales. Rafa, todo listo. Conectamos a las calles. Tenemos imágenes de lo que está pasando en la ciudad. Y ahí está la fiebre. No en una cancha, sino en el caos urbano entre... Una vuelta por el fútbol internacional. Iniciamos en Inglaterra porque el Arsenal reportó que Bukayo Saka está listo para volver a la actividad este mismo fin de semana. Esto después de la lesión que lo alejó de las canchas en los últimos 5 partidos de los Gunners. El regreso de Saka es clave para las aspiraciones del Arsenal, que compite codo a codo con el Manchester City por el título de la Premier League, además de que jugarán las semifinales de la Champions League ante Atlético de Madrid. Volamos a Italia y es que medios locales reportan que la Federación Italiana estaría buscando a Pep Guardiola como su siguiente entrenador, esto en búsqueda de salir de la mayor crisis en la historia del fútbol italiano, que los ha dejado sin clasificar a la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva, y a pesar de saber que no será fácil convencer al español, dichos medios aseguran que la Federación Azzurra está dispuesta a cumplirle todas sus peticiones. Regresamos a Inglaterra porque el Chelsea informó que Estevao se perderá lo que resta de temporada después de lesionarse en el duelo ante Brighton. El joven de 19 años además es duda para llegar a la Copa del Mundo, donde se había convertido en un recambio importante para la selección verde-amarela. Cerramos en la UEFA y es que el organismo europeo anunció la sanción que impuso ante Gianluca Prestiani después de los insultos supuestamente racistas que el argentino habría dicho a Vinicius Jr. Esto en un duelo de Champions League entre Benfica y Real Madrid, por lo que el elemento de las Águilas fue suspendido por 6 encuentros. Sin embargo, 3 de ellos quedarán pendientes por un periodo de 2 años, y dentro de los 6 se contempla el que ya se perdió en la vuelta de la serie ante los merengues. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio. América recibe al Atlas en la jornada 17. Las Águilas intentarán imponer intensidad, presión alta y amplitud de juego. Atlas buscará ganar el juego en la cancha del Estadio Banorte. Atlas, entra a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que el América ganará el partido, podrías cobrar hasta 1,520. O si te animas y le metes 1,000 al triunfo del Atlas, podrías cobrar hasta 6,500. Caliente.mx, bienvenidos al juego. Oye, ¿cuántos partidos le echaron a este jugador del Benfica? 6, pero 3 de ellos quedan en veremos y uno de ellos ya lo cumplió. O sea, le faltan por cumplir 2. 2. Bueno, un jugador por gritos homofóbicos a Vinicius. Aquí en México, un video clarísimo de gritos homofóbicos contra el niño del Toluca y la comisión disciplinaria volteó para otro lado, No sancionó nada. Bueno, ni siquiera una amonestación, nada, porque no era para vetar el estadio, desde luego, pero la presencia de la comisión disciplinaria debía de ser muy importante ahí, diciendo aquí estamos, lo vimos, los videos ahí están y hay una multa. Pero en fin, aquí no pasó absolutamente nada. En fin, vamos a ver ahora qué nos tiene Beto Campos. Juegan Pachuca y juegan Pumas. Adelante, Beto. El protagonismo regresó para Pumas y Pachuca en el Clausura 2026 de la Liga MX, teniendo un cierre de torneo del que poco se habla. Ambos equipos se enfrentarán en la jornada 17 de la fase regular en el Estadio Hidalgo. En los últimos 10 partidos, Pachuca cuenta con 6 triunfos, 2 empates y 2 derrotas, imponiéndose a equipos como Tigres, Cruz Azul y Monterrey como visitante. De momento, los de la Bella Airosa tienen 31 puntos. Y los Tuzos no rebasaban las 30 unidades desde el Clausura 2023. Esteban Solari inició su era en el banquillo tuzo derrotando a Pumas por 3-1 en el play-in de la Apertura 2025, enfrentando a Efraín Juárez, quien fuera su compañero en su etapa como futbolista en el Pedregal. Y en el caso de Efraín lo conozco porque coincidimos cuando jugaba, yo estaba más grande ya, él recién estaba empezando. Siempre fue un chico muy auténtico, muy efusivo. Creo que se hace querer. Me gusta la gente que es auténtica y él es un entrenador joven, obviamente, y que está preparado y bueno, la verdad que le deseo lo mejor. El Club Universidad continúa demostrando el potencial en el ataque.
teniendo a 3 jugadores en el top 10 de goleadores del torneo, como Juninho, Robert Morales y Guillermo Martínez. En los últimos 10 partidos, la escuadra de Efraín Juárez ha sumado 6 triunfos, 3 empates y una sola derrota, que fue ante Toluca en casa, y que busca mantener el segundo lugar con 33 puntos de momento. Pumas vuelve a la fiesta grande del fútbol mexicano desde la apertura 2024. No, para nada es obsesión, al contrario, es el trabajo del día a día. Siempre lo he dicho, ¿se acuerdan? Hace 6 meses que decía, justo en Pachuca, en el play-in, las cuentas se hacen al final, la cuenta se pide después del postre. Hay que ver a para dónde nos alcanza, ojalá nos alcance para cerrar en lo más alto. El Estadio Hidalgo aseguró el lleno para lo que será el cierre de la fase regular entre Pachuca y Pumas. 2 equipos que levantaron la mano en este clausura 2026 para ser campeón. Para Fórmula Deportes, Alberto Campos. 2 datos, ¿no? Fueron compañeros en Pumas, Esteban Solari y Efraín Juárez, y el otro, Raúl Eduardo, fíjate qué curioso, juega el equipo que más jóvenes futbolistas producía antes, los Pumas, contra el equipo que más jóvenes produce ahora, el Pachuca. O sea, la estafeta la tomó Pachuca de los Pumas, por decirlo de alguna manera. No, tal cual, Raúl, tal cual. Pachuca, el equipo que de lejos, el equipo que más jóvenes produce en el fútbol mexicano desde hace un buen rato. Es una filosofía del Pachuca, producir y vender, así como lo hacía Pumas antaño, ¿no? Ojalá Pumas recupere en algún momento la cantera que tuvo y empiece a sacar futbolistas de calidad. Hoy tiene muy pocos canteranos en su plantel, y más en el cuadro titular. Cambió la filosofía, cambió la forma, le está dando resultado en esta temporada. Eso sí, es un hecho, y ha hecho muy buen torneo, igual que Pachuca, ¿no? No, ojo, no hay que perder de vista el hecho de que Chivas muy probablemente quede en primer lugar del torneo, ¿no? Pero Chivas le van a quitar cuando menos 5 jugadores para la liguilla. Es decir, Chivas, a mí no me extrañaría que en cuartos de final pudiera quedar fuera, y cualquiera de estos dos agarra el primer lugar de la tabla. O sea, queda sembrado en primer lugar, digamos, ¿no? En las semifinales. Oye, a ver, ¿hace cuánto? Yo le estuve pensando y pensando, no recuerdo. ¿Hace cuánto Pumas no peleaba un liderato en el último partido? No, Raúl, hace muchísimo tiempo, ¿no? Hizo el récord de puntos, bueno, el récord de puntos para Pumas cuando estuvo Memo Vázquez, ¿no? Pero no recuerdo si llegó a pelear el liderato general o si fue líder general del torneo, pero aquel equipo de Memo Vázquez hizo muchos puntos también. Sí, desde luego. Y Pachuca por ahí anda también, ¿eh? Pachuca hace algunos años que tampoco queda en primero y segundo lugar. Estos 2 equipos tuvieron muy buen torneo. En formas de juego, por decirlo de alguna manera, a mí me gusta más el equipo de Pachuca. En efectividad, Pumas es letal, ¿eh? Y con jugadores de mucho peso, con experiencia, con personalidad, que eso le ayuda mucho a Pumas y le ayuda mucho a Efraín. La contratación de Juninho y de la Pantera, y por supuesto la de Keylor, que ya llevaba un torneo, son fundamentales, ¿no? La de la Pantera es la mejor contratación de Pumas del torneo y le ha dado muchos resultados y muchos goles a Pumas, ¿no? Son equipos muy buenos. Creo que los que en mejor forma llegan a la liguilla. Quito a Chivas, porque lo de Chivas se cuece aparte, ¿no? Con la cantidad de jugadores que le van a quitar. Por supuesto que si no le quitaran jugadores a Chivas, sería el candidato 1 para el torneo por el fútbol que practica. Y del otro lado, Pachuca ve el tridente que tiene adelante. Tiene a Kennedy, tiene a Rondón y tiene a Idrissi. O sea, los 2 equipos con mucha potencia en el frente, con grandes futbolistas. Todo esto, bueno, y la manera como viene jugando, pues antoja que sea un muy buen partido, que lo puede usted disfrutar a través de Fox. Fox One puede disfrutar este partido el día de mañana a las 5 de la tarde. Y como ya decía Beto Campos en el reportaje, ya no hay un solo boleto para ese partido. Fue una final hace tiempo, Raúl Eduardo. Sí, una muy buena final, por cierto, ¿no? Pero ¿hace cuánto habrá sido? ¿Unos 10 años más o menos? Sí, todavía atajaba Calero. Sí, el buen 2 más, ¿no? El buen Miguel Calero, sin duda. Sí.
Pero Sí. qué bueno, qué gusto me da por las dos instituciones, Raúl. Bueno, y tú decías que ninguno nos esperábamos ahí a Pachuca ni a Pumas. ¿Y qué me dices de Chivas? ¿Quién se hubiera esperado a Chivas de líder general al principio del torneo, no? No, también, tienes razón, la verdad. Una extraordinaria campaña de las Chivas, extraordinaria. Y yo comparto contigo, ¿eh? Si no le quitaran jugadores, sería el gran favorito para ganar el título. Regresamos. Noticia de última hora, la fiebre futbolera ha invadido el país. Y esto apenas comienza. Pecha, activa el enlace. John, los visuales. Rafa, todo listo, conectamos a las calles. Tenemos imágenes de lo que está pasando en la ciudad. Y ahí está la fiebre, no en una cancha, sino en el caos urbano entre dos jugadores. Ahí va Marion a impartir justicia. ¿Eso fue real? La fiebre se apoderó de todo. ¿Todo bien? Cuéntanos, Mario. Quiero línea de 3, pastor, suadero, tripa, velocidad en la salsa. Y cada ingrediente una jugada maestra. ¡Qué técnica! Y unos buenos tacos. Órale, va, todos prevenidos en el set, ya vamos. Y eso nadie lo sabe, pero yo te lo cuento en este programa, Pepe, sin censura. ¡Detengan a Risco! ¡Detengan! No, corten. Ahora sí te agarraron en fuera de lugar y ni cómo ayudarte, manito. La fiebre del mundial ya está aquí. Y esta mesa es el epicentro. Grupo Fórmula. Somos locales. Con 40 años trabajando en las calles de Caracas como taxista, José Antonio Pérez advierte que tras cumplirse 100 días desde que Delcy Rodríguez asumió como presidenta el 5 de enero de 2026, a su juicio no hay soluciones a la crisis. Político estamos igual. Se llevaron a Maduro y esto sigue igual. Quedó en manos de los mismos. Ajá. Situación país. Económicamente, para mí esto está igual. Porque aquí quien nos tiene reventado, como se dice la palabra, es el dólar. Y el dólar te sube todos los días, cada 2 días. Como muchos otros venezolanos, José pensaba que la presidencia de Rodríguez sería por un corto periodo, pero ya pasan la barrera de los 100 días y continúan con los mismos actores en los poderes del Estado y con la agudización de la grave situación salarial, según señala. Nos ha pedido como pueblo. Para mí son los mismos. Los mismos porque esa es la misma familia. Janet Camacho lleva 25 años en las aulas del país ejerciendo la docencia. Coincide en que durante estos 100 primeros días de Rodríguez no se perciben aún cambios positivos. Todo vale más. Los productos, yo siento que no sé cuál es el porcentaje, no he estimado el porcentaje que han aumentado, pero todos los productos de la canasta básica han aumentado muchísimo. Cada vez estás comprando muchísimo menos con lo que percibes. Entonces yo creo que la inflación en estos 100 días aumentó, el salario vale menos, o sea, lo que nosotros percibimos es menos. Y entonces es bárbaro, yo siento que es algo muy grave, yo creo que nosotros somos no superhéroes, diría yo. Nosotros resistir tanto toda esta situación y bueno. En línea con el oficialismo, el economista y expresidente del Banco Central de Venezuela, Ramón Lobo, advierte que se deben seguir las líneas de acción que indicó la presidenta. Estamos recuperando el país, fortaleciendo la capacidad productiva, pero también orientado, como lo dijo la presidenta encargada en el día de ayer, a un aumento razonable de los salarios y los ingresos de nuestra clase trabajadora. Con un salario mínimo que no llega a $2 y ante la falta de soluciones a las exigencias salariales, en los últimos días se registró un aumento significativo de las protestas y la tensión social. Cumplidos 100 días de su juramentación, Delcy Rodríguez ha instalado mesas de diálogo para intentar calmar el malestar laboral, aunque mantiene la narrativa de que las sanciones económicas impiden mejoras mayores. Sectores de la oposición liderados por figuras como María Corina Machado desde el exilio exigen la convocatoria inmediata a elecciones presidenciales.
Se abren las puertas del elevador. Bienvenidos al piso 6. Con Ricky Moreno y Sofía Enríquez. Yo soy Ricky Moreno. Yo soy Sofía Enríquez. ¿Qué es usted del piso 6? Este es el programa donde se reúnen las noticias más importantes día tras día. Luego la Secretaría de Agricultura, la Profeco. Desde el lugar al que llegan las figuras que moldean el panorama nacional e internacional. Marcelo Ebrard. Y donde se informa, analiza y descifra la conversación que trasciende. Porque se acercan muchas cosas por festejar, como el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Maestro y por supuesto el tan esperado campeonato de fútbol. Y para vivir al máximo todos estos festejos, la Nocturna de Liverpool viene con grandes promociones para todos. El viernes 24, el sábado 25 y el domingo 26 de abril. Como por ejemplo, hasta 55% de descuento en pantallas para ver los partidos en grande. Muebles y electrodomésticos para renovar el hogar. Juguetes para consentir a los peques. Y una gran variedad de artículos seleccionados de las mejores marcas. Además, para su comodidad, recuerden que pueden comprar directamente en tienda o en línea a través de liverpool.com.mx o desde la app Liverpool Pocket, con todos los envíos gratis. Así que ya lo saben, la Nocturna de Liverpool del 24 al 26 de abril viene con muchas ofertas que no se pueden perder. Para más información, consulten liverpool.com.mx. Deporte Express. En el básquetbol de la NBA, Devin Booker de los Soles de Phoenix fue multado con $35,000 por críticas públicas al arbitraje tras la derrota de su equipo en el segundo partido de la serie ante el Thunder de Oklahoma. Mañana será el tercer juego desde Arizona. En el ciclismo, la mexicana Yareli Acevedo sumó una medalla de plata en la prueba de eliminación de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista celebrada en Malasia. Además, el equipo femenil de velocidad conformado por Daniela Gagiola, Julie Verdugo y María José Vizcaíno también subieron al podio venciendo a Polonia en la final por el bronce. En el tenis, el español Carlos Alcaraz confirmó su baja definitiva de toda la gira de tierra batida, que incluye el Masters 1000 de Roma y Roland Garros por la lesión que presenta en la muñeca derecha. Y en el béisbol, los Padres de San Diego están listos para la Mexico City Series en la Ciudad de México de este fin de semana. Escuchamos al dominicano Manny Machado. La experiencia que tuvimos hace 2-3 años cuando vinimos fue una experiencia bien especial. Yo creo que va a ser otra también. Los fanáticos aquí siempre nos apoyan, nos dan el amor especial. Yo creo que va a ser otro especial. Señor Burak. Raúl Eduardo, amigos, qué gusto saludarlos. Hay varias cosas que platicar con ustedes. Iniciaremos con lo que pasó el día de ayer en la ronda número 1 del draft de la NFL. 320,000 personas en Pittsburgh. Impresionante en ese escenario que se montó pegadito al estadio, y todavía la cantidad de gente que acuda hoy y mañana probablemente vayan a batir la cantidad de gente en una sola edición del draft. Y de lo más destacado que se presentó en la jornada del día de ayer, bueno, a destacar, por supuesto, lo de Fernando Mendoza, que fue tomado como número 1, es uno de los secretos peores guardados de la historia. Luego estaba la cuestión de los Jets. ¿A quién tomarían en la segunda selección total? ¿Sería un mariscal de campo, que sería muy poco probable, o un jugador defensivo? Y si era un jugador defensivo, sería David Bailey, linebacker de Tecnológico de Texas, o bien, si es que sería Arbel Reese, linebacker de Estatal de Ohio. Finalmente se decidieron por Bailey. Y luego vendría la tercera selección con Cardenales de Arizona, este equipo que supuestamente iría con el otro jugador que fuera seleccionado, o que no fuera seleccionado más bien, es decir, Bailey o Reese. Y bueno, no se fueron por Reese, que quedaba libre, se fueron por Jeremiah Love, este corredor de la Universidad de Notre Dame, el mejor corredor disponible en este draft, así que él es tomado por Cardenales, y aquí es en donde básicamente se rompió el draft, porque se pensaba que podían ir por Love los Titanes de Tennessee, que seleccionaban en el cuarto lugar. Decidieron ir ellos por Carnell Tate, que es un receptor también del Estatal de Ohio, y luego los Gigantes, ellos sí tomaron a Arbel Reese, linebacker de la Estatal de Ohio. Algo interesante es que del Estatal de Ohio se fueron las selecciones 4, 5, 7 y posteriormente la 11. 4 jugadores del Estatal de Ohio en las primeras 11 selecciones de este draft. ¿Quién lo hizo mejor?
Bueno, la verdad es que me sorprendieron los Vaqueros de Dallas. Creo que reforzaron su defensiva de manera importante. Se llevaron a Caleb Downs, un safety del estatal de Ohio, que además ganó el premio al mejor defensivo secundario, el premio Jim Thorpe, en la temporada anterior del fútbol americano colegial. Y más adelante, los Vaqueros de Dallas en la posición 23 tomaron a Malachi Lawrence, que es un ala defensiva. Es una selección, me parece interesante, como también creo que los Gigantes hicieron un buen papel, porque ellos tenían la selección 5 y la 10. Con la 5 ya mencionaba que se llevaron a Albert Reese, este linebacker estatal de Ohio, y con la 10 tomaron a Francis Moyagoa, que es un tackle de la Universidad de Miami, y pues están pensando desde luego en darle protección al mariscal de campo. La nota, bueno, hubo dos. Pero de lo que más llama la atención es Ty Simpson, este mariscal de campo de la Universidad de Alabama, que se pensaba que podía ser tomado hasta la segunda ronda, pero en la selección 13 lo toman los Carneros de Los Ángeles. Y tratando de encontrarle algo de lógica a todo esto, Matthew Stafford, mariscal de campo titular de los Carneros, que por cierto, Carneros en las apuestas aparece como favorito para ganar el Super Bowl y se ven sumamente completos. Bueno, Matthew Stafford tiene 38 años de edad. Tenían detrás de él a Jimmy Garoppolo, quien, por cierto, hace unos cuantos días estaba coqueteando con la idea de retirarse. Y creo que lo de Simpson puede ser interesante. Y ahora, pues puede ser un mariscal de campo puente Matthew Stafford, para cuando él decida retirarse, entonces que Simpson se convierta en el titular de los Carneros de Los Ángeles. En la conferencia de prensa posterior al draft del día de ayer, aparecieron Les Snead, el gerente general, que ha hecho un gran trabajo, por cierto, con Carneros a lo largo de los años, y Sean McVay, el entrenador jefe, y se ve evidentemente que existía una discrepancia sobre la selección, porque McVay se veía ido, se veía perdido, inclusive hasta como si hubiera perdido el partido, o un partido, o el Super Bowl. Pero bueno, finalmente se impuso el gerente general Les Snead, y entonces Simpson se va con los Carneros de Los Ángeles. Y otra cosa interesante también sucedió el día de ayer, porque los Vaqueros de Dallas tenían la posición número 20 del draft en la primera ronda, los Acereros tenían la selección número 21, y Pittsburgh pensaba que Dallas iría por un jugador a la defensiva. Entonces tomaron el teléfono y le hablaron a Micah Lemon, un muy buen receptor abierto de la Universidad del Sur de California, pero pues resulta que en ese inter, cuando los Acereros estaban hablando con él, se genera un cambio. Los Vaqueros de Dallas ceden esa posición 20 a las Águilas de Filadelfia. Dallas se va hasta la posición 23, donde toma a Lawrence, que mencionaba hace un momento. Y entonces, pues le mencionan, cuando estaba hablando con la gente de los Acereros, al Lemón, le dijeron, oye, acabas de ser negociado a las Águilas de Filadelfia. Moraleja: cuando se le llame a un jugador colegial del draft, hay que hacerlo cuando el equipo esté en el reloj y no cuando otro equipo esté en ese instante. Fue una de las imágenes que más llamó la atención del día de ayer. Y bueno, pues hoy, segunda y tercera ronda, y a partir de mañana, de la cuarta hasta la séptima, es el draft de la NFL. Otras cosas interesantes: Yareli Acevedo es extraordinaria, campeona mundial por puntos. Ahora se está disputando distintas etapas de la Copa del Mundo de ciclismo. La semana pasada en Hong Kong termina la tercera posición en la prueba de Omnium. Y ahora, este viernes, en la prueba de eliminación, tiene medalla de plata en la Copa del Mundo de ciclismo de pista que se lleva a cabo en Malasia. Así que es de élite y habrá que seguir la camino a los Juegos Olímpicos a Yareli Acevedo. Otra nota importante del día de hoy: la de Carlos Alcaraz, el tenista español, que por una lesión en la muñeca derecha se retira del torneo del Foro Itálico y se termina también retirando del torneo de Roland Garros. Él ha ganado los dos últimos títulos en Roland Garros y lamentablemente por esta lesión no podrá participar. Por cierto, en Roma, bueno, pues él también ganó el título el año anterior. Esta semana ya había anunciado que se retiraba del torneo de Madrid. Estuvo presente también en la semana en los premios Laureus, donde se le entrega el premio al deportista del año, pero ya estaba con la muñeca inmovilizada. El año anterior, en el 2026, venció a Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia para convertirse en el jugador más joven en ganar los 4 torneos de Grand Slam. Pero en este 2026, después de ello, solamente tiene un título, que fue el de Doha en febrero. Perdió en la temporada ya de canchas de arcilla la final del torneo de Monte Carlo con Jannik Sinner, quien por cierto ya aparece como el número 1 del mundo. Y vamos, el año anterior fue bueno porque
Finalmente, Carlos Alcaraz venció a Sinner en la final del Abierto de Italia, gana Roland Garros, después perdería Wimbledon con Sinner, pero ganó también el Abierto de los Estados Unidos y ahora se presenta esta lesión, con lo que no vamos a tener a Carlos Alcaraz defendiendo el bicampeonato de este torneo. En el béisbol de las mayores viene las grandes ligas a la Ciudad de México, el estadio Alfredo Harp, para jugar sábado y domingo, Padres de San Diego contra los Diamantes de Arizona, sábado 4 de la tarde, domingo 2 de la tarde. Es un partido muy bueno, es una miniserie muy buena. Los Padres en este momento comparten la primera posición del oeste de la Liga Nacional con los Dodgers, ambos con 17 ganados, 8 perdidos, y además San Diego en buena racha, ganado 8 de los últimos 10, y Arizona viene tercero, y a solamente 3 juegos de San Diego y de los Dodgers, con marca de 14-11, así que es un buen espectáculo en el estadio Alfredo Harp en estos 2 días. Y bueno, dentro del básquetbol de la NBA, para los partidos de hoy, Boston contra Filadelfia, están empatados, una victoria por bando. Lakers contra Houston, Lakers adelante sorprendentemente 2-0, y San Antonio contra Portland empatados a 1. Veremos si puede jugar después de la conmoción que sufrió el francés Víctor Wembanyama a mediados de semana. A Raúl Alvaro les mando un abrazo y estamos en comunicación el lunes. Raúl Eduardo. Oye, que la noticia de Carlos Alcaraz, ¿no? Digo, sabíamos que estaba lesionado, pero no se sabía que era tan grave la lesión en la muñeca de Alcaraz. No juega Roma, no juega Roland Garros. Esto, por supuesto, pues le abre aún más la puerta a Jannik Sinner, que ahora es el que mejor nivel tiene, como para ganar Roland Garros, que no lo había ganado en los últimos 2 años, los ganó Carlos Alcaraz. Y creo también, Raúl, que le abre la puerta a Alexander Zverev, que va a quedar sembrado como número 2 en Roland Garros, para evitar a Sinner o Alcaraz en semifinal, que era lo que le había pasado en los últimos torneos, ¿no? Siempre se enfrentaba o con Sinner o con Alcaraz en semifinales y ahí quedaba fuera. Ahora, si se concentra, puede llegar a la final de Roland Garros y buscar ganar su primer Grand Slam. Este tenista alemán, que es un fenómeno también. Y le cierran la puerta a los aficionados franceses con la ausencia en el Abierto de Roland Garros. Regresamos. Con 40 años trabajando en las calles de Caracas como taxista, José Antonio Pérez advierte que tras cumplirse 100 días desde que Delcy Rodríguez asumió como presidenta el 5 de enero de 2026, a su juicio no hay soluciones a la crisis. Políticos estamos igual. Se llevaron a Maduro y esto sigue igual. Quedó en manos de los mismos. Ajá. Situación país. Económicamente, para mí esto está igual, porque aquí quien nos tiene reventado, como se dice la palabra, es el dólar, y el dólar te sube todos los días, cada 2 días. Como muchos otros venezolanos, José pensaba que la presidencia de Rodríguez sería por un corto periodo, pero ya pasan la barrera de los 100 días y continúan con los mismos actores en los poderes del Estado y con la agudización de la grave situación salarial, según señala. Nos ha pedido como pueblo. Para mí son los mismos porque esa es la misma familia. Janet Camacho lleva 25 años en las aulas del país ejerciendo la docencia. Coincide en que durante estos 100 primeros días de Rodríguez no se perciben aún cambios positivos. Todo vale más. Los productos, yo siento que no sé cuál es el porcentaje, no he estimado el porcentaje que han aumentado, pero todos los productos de la canasta básica han aumentado muchísimo. Cada vez estás comprando muchísimo menos con lo que percibes. Entonces yo creo que la inflación en estos 100 días aumentó, el salario vale menos, o sea, lo que nosotros percibimos es menos. Y entonces es bárbaro, yo siento que es algo muy grave, yo creo que nosotros somos no superhéroes, diría yo. Nosotros resistir tanto toda esta situación y bueno. En línea con el oficialismo, el economista y expresidente del Banco Central de Venezuela, Ramón Lobo, advierte que se deben seguir las líneas de acción que indicó la presidenta. Estamos
recuperando el país, fortaleciendo la capacidad productiva, pero también orientado, como lo dijo la presidenta encargada en el día de ayer, a un aumento razonable de los salarios y los ingresos de nuestra clase trabajadora. Con un salario mínimo que no llega a $2 y ante la falta de soluciones a las exigencias salariales, en los últimos días se registró un aumento significativo de las protestas y la tensión social. Cumplidos 100 días de su juramentación, Delcy Rodríguez ha instalado mesas de diálogo para intentar calmar el malestar laboral, aunque mantiene la narrativa de que las sanciones económicas impiden mejoras mayores. Sectores de la oposición liderados por figuras como María Corina Machado desde el exilio exigen la convocatoria inmediata a elecciones presidenciales. MX Femenil. Se reanuda la actividad de la Liga MX femenil con el cierre de la temporada. La jornada 17 inició hoy con el duelo entre León y Atlético de San Luis que se está desarrollando en estos momentos desde el Estadio de León. Y a las 7 de la noche las Águilas del América reciben a las Tuzas de Pachuca en el Ciudad de los Deportes. Escuchamos al estratega de las Tuzas, Oscar Torres. Ya lo hemos visto en finales, lo hemos visto en liguilla, lo hemos visto en el torneo regular, que se ha hecho muy rival de entre ellas y nosotras, y hay que ir a buscar el resultado. A las 7:06 Chivas se enfrenta a Toluca en el Akron y en la Sultana del Norte a las 9 de la noche con 6 minutos clásico regiomontano con Rayadas exponiendo su invicto ante las vigentes campeonas Tigres en el Gigante de Acero. Escuchamos a la estratega de Rayadas, Amandine Miquel. Un partido importante, es el último de este torneo. El hecho de ser invictas es algo que se construyó durante 16 jornadas y hay que hacerlo una más para empezar la liga con aún más confianza. A las 9:10 Atlas se enfrenta a Juárez en el Jalisco, mismo horario para el duelo entre Tijuana y Mazatlán en la frontera. Y el sábado culmina la actividad de la última jornada de la Liga MX femenil a las 12 del día cuando Puebla enfrente a Necaxa en el Club Alfa. A las 3:45 de la tarde, Cruz Azul recibe a Pumas en el Estadio Centenario y a las 5 Santos se enfrenta a Querétaro en la comarca lagunera. Es viernes, Livio Novi. Deportes, películas y música con Livio Novi. Nacido para correr. Danny Kruger, Joseph Cross, es un adolescente que en lugar de estudiar, participa en carreras de autos firmando un importante contrato. Por esta situación, un día, tras sufrir un accidente, pierde su contrato y su madre lo envía a vivir con su padre Frank, John Piper Ferguson, un expiloto de NASCAR, quien ahora tiene un taller mecánico. Mientras tanto, en la escuela, el chico asiste a cursos de piloto para competir representando a su institución. Por otro lado, aunque Danny es sometido a un reglamento estricto y a trabajar con su progenitor, continúa corriendo de modo ilegal cada que se presenta la oportunidad. Desgraciadamente, un día, en una de estas competencias, se involucra en un pleito y es castigado severamente, poniendo en duda su participación en el certamen. ¿Tendrá futuro Danny Kruger en las carreras? Averígualo en esta película con mucha velocidad y un mensaje de superación personal. En 2011, Jamie Christopherson musicalizó el film Nacido para correr. Si cumples, alcanzarás tu sueño. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez. Nacido para... Otra buena recomendación de Livio Novi para el que le gusta el deporte en el cine y la música. Raúl Eduardo, esta te va a gustar a ti. Sí, hay que verla como siempre, las recomendaciones de Livio, muy buena, así que durante el fin de semana nos las echamos, Raúl. Oye, mañana, el fin de semana hay actividad internacional, la Liga Española, la Liga Inglesa, la Liga Francesa, hay buenos partidos. La Liga Francesa cobra interés ahora que perdió el Paris Saint-Germain y lo tienen ahí cerquita el Lens para pegarle y sacarlo del primer lugar, pero en España hay buenos partidos, pero donde están los focos es en Inglaterra, Raúl Eduardo. Sí, en Inglaterra, que no juega el Manchester City, la Premier este fin de semana, porque juega la semifinal de la FA Cup. El Manchester City juega contra
contra el Southampton mañana, la primera semifinal, la otra semifinal la juegan el Chelsea y el Leeds. El domingo de la FA Cup, el Arsenal sí juega mañana contra el Newcastle, con la mira puesta también en el partido de Champions de la siguiente semana, pero para el Arsenal no hay de otra. Ganar o ganar, el Manchester City se quedará una vez más con un juego menos, esperando a ver qué hace el Arsenal mañana, ¿no? Pero el equipo de Pep Guardiola, que ya ganó la Copa de la Liga, que ya está en primer lugar en la Premier y que ahora tiene la posibilidad de llegar a la final de la FA Cup, ¿no? En España la cosa está que arde abajo, Raúl, en el descenso, ¿no? En la parte de arriba, el Barcelona mañana tiene un partido bravísimo contra el Getafe, el equipo de José Bordalás, que es un equipo muy rocoso, que es un equipo complicado, sexto lugar en la tabla general, ahora está en posiciones de Conference League, está peleando para quedarse ahí, tiene al Betis un poco más arriba para la Europa League, pero hace mucho que el Getafe no estaba en esas posiciones. El Barcelona, con el empate hoy del Real Madrid en Sevilla con el Betis, tiene un poco más de aire, le da un poco más de oportunidad, porque mañana para el Barcelona creo que hasta el empate es buen resultado. Sí, abajo tiene razón, es en donde está que arde la Liga de España, y ya estaremos el lunes comentando los resultados que se dieron este fin de semana. Pero la verdad que ¿sabes qué? El otro día estaba viendo el partido del Arsenal contra el City, independientemente de lo que hemos hablado muchísimo, de la calidad de fútbol, del nivel futbolístico de los jugadores, de los equipos, oye, las canchas parecen mesas de billar, o sea, tiras un pase a ras del pasto y no salta el balón, corre como si fuera una bola de billar en una mesa. Sí, Raúl, y también cómo se saca la transmisión y cómo disponen todo para que tú al momento de prender la televisión veas todo absolutamente perfecto, ¿no? Es una gran liga, es un verdadero espectáculo, y la lucha entre cada partido te puedes sentar a ver el que sea, ¿no? Southampton contra Newcastle o Burnley contra el que me digas, y te la vas a pasar muy bien y va a ser muy buen espectáculo. En España, Raúl, te decía, la cosa está que arde, y además juegan el fin de semana a la vez, que es el 18 en la tabla, contra el Mallorca, que es el 15. Y el Real Oviedo, que es el 20, el último lugar de la tabla, juega contra el Elche, que es el 16. 7 puntos le saca el Elche al Oviedo. Si le llega a ganar el fin de semana, este partido el domingo, por cierto, se le pone a 4 puntos, y el Sevilla tiene un partido bravísimo que va a Pamplona contra el Osasuna. Así que es un fin de semana que va a definir muchas cosas en la parte de abajo de la tabla en España, ¿eh? ¿Sabes quién va a ser el próximo presidente del Sevilla? Sergio Ramos, ¿no? Sergio Ramos, presidente y accionista, ¿eh? Sí, aquí dueño, ¿no? Sí. O sea... Oye, otro platillazo también el fin de semana en el fútbol internacional, semifinales de la Champions League femenina, sábado y domingo. Mañana el Bayern Múnich recibe al Fútbol Club Barcelona, y el domingo el Arsenal recibe al Lyon. Se vuelven a enfrentar Arsenal y Lyon. O sea, el Barcelona, el Arsenal y el Lyon normalmente están en estas instancias. Van a ser juegazos sábado y domingo, Raúl, para no perdérselo, ¿eh? Y el Barcelona femenil, aún por jugarse varias jornadas, es ya el campeón de liga nuevamente. Son las campeonas de liga, ¿eh? Sí, en la liga en España roba el Barcelona normalmente. Es un equipazo, lo ha demostrado durante las últimas temporadas. Y así como saca grandes jugadores y grandes jóvenes en el equipo masculino, también en el equipo femenino saca una cantidad de jugadoras impresionante. Qué bien trabaja el Barcelona también en las fuerzas básicas del equipo femenino. ¿Quién serán los equipos más fuertes en Europa femenil? ¿Es Barcelona y el Lyon? Y el Arsenal, esos tres, Raúl. El Arsenal es el actual campeón de la Champions. Oye, la liga alemana femenil, cuando lo ves, me llama poderosamente la atención. Tiene un muy buen nivel también, pero puras güeritas, ¿no ves? Ni siquiera con el cabello oscuro, pero es una liga de futbolistas, mujeres muy corpulentas y también muy atractivas. Yo no sé hasta dónde va a llegar el fútbol femenil, pero que el fútbol femenil
ha mejorado notablemente, bueno, en todo el mundo, en México también, pues no tengo la menor duda, ¿no? Todavía nosotros estamos un poco atrás, pero hay que recordar que nosotros arrancamos varios años después, ¿eh? Sí, el fútbol femenil en México habrá avanzado muy rápido, muy, muy rápido, pero ahí ya nos llevan un buen rato de trabajo, ¿eh? Para cerrar. Jugador del Rayo Vallecano que hace la conducción, toca el balón y resulta que el balón sale por la línea de banda y va justamente donde está sentado un aficionado del Rayo Vallecano que le dice, no, a mí no me la des. Levantó la cabeza y vio una playera blanca con la franja roja y se la tiró al de la tribuna. Está buenísima esa también, pero buenísima. Ahí va conduciendo y toca al costado y el joven le dice, no, yo no, ahora sí que yo no juego. Bueno, pues así las cosas. Viene un buen fin de semana en el deporte y llama la atención la última jornada de la liga y llama la atención también del béisbol internacional, Raúl de Vano, ¿eh? Sí, las grandes ligas en México, platillazo en el Harpe Lou, además un estadio precioso, muy bonito, los Padres de San Diego contra los Diamantes de Arizona. Ya nos comentaba Enrique, los Padres que están empatados en primer lugar de la división oeste con los Dodgers, un equipo buenísimo, muy bueno, que va a estar peleando los primeros lugares, va a estar en playoffs y con posibilidades de pelearle a los Dodgers la ida a la Serie Mundial por la Nacional, ¿no? Así que hay que ir al Harpe Lou. Digo, boletos ya no hay, ¿no? Pero por ahí conseguir, pero es un verdadero eventazo, ¿eh? Sí, oye, y por cierto, antes de irnos, platicábamos el otro día con Gibran, que es nuestro productor, y Gibran, que aficionadazo de los Medias Rojas de Boston, barrieron la serie los Yankees. Barrieron para penar del buen Gibran, 3-0 ganaron los Yankees. Con eso nos vamos. Y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.